vamos a dar inicio, ¿no? A estos dos últimos temas del curso que se está llevando a cabo. Exacto, el día de hoy, bueno, va a culminar el día de usted con el tema número 7 y el tema número 8. Entonces podemos comenzar, Magíster. Ya, muy bien, muy bien. Nuevamente, darles el saludo de bienvenida a todos los integrantes a este curso. Es un curso interesante porque estamos abordando algunos temas diferentes, ¿no? A lo que se está tratando normalmente. Hacer énfasis por qué vamos a hablar ahora este tema de perfil de coagulación y de administración de plasma fresco congelado y crioprecipitados. Cuando uno ingresa a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Como personal nuevo, uno ya ingresa a trabajar a las unidades y en el trabajo diario nos dicen administra plasma fresco congelado. Nos traen la unidad y nosotros administramos, a veces preguntando a nuestros colegas más antiguos de cómo se administra y algunos nos pueden decir para qué sirve, ¿no? Pero no es común estos temas que se enseñen en las universidades o en algunos cursos. No es común. Por ese motivo es que estamos tratando estos temas, ¿ya? No es común que se enseñe, pero sí es frecuente que se administra. Yo creo que todos los que trabajan en cuidados intensivos han administrado, no solamente en cuidados intensivos, en emergencia o en salas de recuperación, hasta en hospitalización, ¿no? En algún momento han administrado plasma fresco congelado o crioprecipitados. Y también han visto los exámenes de laboratorio, que es el perfil de coagulación. Entonces, hoy día vamos a hablar, en estas dos últimas horas, vamos a hablar de estos dos temas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es el proceso de hemostasia, ¿ya? La hemostasia. En resumen, aquí en este cuadro van a ver ustedes, esto es, digamos, como un resumen simple que nos va a ayudar a comprender el proceso complejo de la hemostasia, ¿ya? De la coagulación sanguínea, ¿no? En palabras más simples. Cuando ocurre un daño, una lesión, vamos a suponer un corte, em, ustedes se cortan el dedo con un objeto cortante y ocurre una ruptura del tejido de la piel, tejido celular subcutáneo y también de un vaso sanguíneo que está adyacente, ¿no? Entonces se corta la pared del vaso sanguíneo y como el vaso sanguíneo es una estructura tubular y que contiene sangre, ¿no? La sangre tiende a salir, tiende a salir. Este sangrado que ocurre inicialmente sería grave si es que no se detiene el sangrado, porque la persona perdería toda la sangre, ¿no? Perdería toda la sangre. Entonces, nuestro sistema, nuestro organismo, posee un sistema complejo y a la vez simple para poder detener el sangrado y así evitar que la persona se desangre, ¿no? Una de las primeras medidas que ejerce nuestro cuerpo es a nivel de vaso sanguíneo, es un proceso que se llama vasoespasmo, ¿ya? Vasoespasmo. El vasoespasmo tiene la función de contraer, ¿no? El vaso sanguíneo con la finalidad de reducir el tamaño del corte y así es una primera medida para disminuir el sangrado y básicamente disminuye el sangrado.
Una segunda intervención es la formación del tapón plaquetario. O sea, primero son las plaquetas. Ya, o sea, primero, perdón, vasoespasmo, luego son plaquetas, acúmulo de plaquetas en la zona de la lesión. Y el tercer paso es la formación de un coágulo de fibrina. Esta tercera fase ya es una fase más estable y es más, digamos, más dura, ¿no? En términos simples, que el tapón plaquetario, la formación del coágulo de fibrina, ¿ya? Entonces, la hemostasia es un proceso que nos ayuda a la disminución del sangrado, incluso a mantener el cese del sangrado, ¿ya? En primera instancia ingresan las plaquetas, como estamos viendo en esta imagen, y luego ya se van a formando las redes de fibrina, que refuerzan el tapón plaquetario. Entonces, ¿qué es hemostasia? Hemostasia proviene, ¿no? Este término proviene del prefijo hemo, ¿no? Hemo, que significa sangre, y estasis de tensión. ¿Qué es hemostasia? Es un conjunto de mecanismos que mantienen la sangre en estado líquido, evitando su extravasación y reparando lesiones vasculares, es decir, detener una hemorragia. Entonces, para que se dé el proceso de hemostasia, hay dos procesos. El primero es una hemostasia primaria vascular, que ya dijimos que es vasoespasmo, ¿no? Ocurre un vasoespasmo y la agregación plaquetaria. Aquí se forma el coágulo débil, solamente plaquetas. Y el segundo paso es la hemostasia secundaria. Hemostasia secundaria. Aquí interviene los famosos factores de la coagulación, ¿ya? Intervienen los factores de la coagulación y aquí ya se forma un coágulo firme. Entonces, vamos a ver que en la hemostasia primaria intervienen las plaquetas, ¿ya? Plaquetas. Y en la hemostasia secundaria intervienen los factores de coagulación. En el primer caso, la primera fase, se forma un coágulo débil y en la segunda fase ya un coágulo firme. Entonces, siguiendo esta definición, miren lo que dice, que mantienen la sangre en estado líquido. O sea, no solamente es prevenir el sangrado en el paciente o en el órgano, ¿no? No es solamente es prevenir, sino más mantener la sangre en estado líquido. Eso también es hemostasia. Entonces, la hemostasia es un proceso que mantiene a la sangre en un estado líquido, o sea, en un estado líquido, y a su vez, evita el sangrado, evita el sangrado, ¿ya? Entonces, es así, es como todo nuestro organismo, ¿no? Nuestro organismo está basado hay sustancias, por ejemplo, que te aumentan algo y hay unas sustancias que disminuyen. Se trata de mantener en un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar algo, el sistema nervioso está autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, un componente del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, 110, 120, 130. Y el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? 60, 50, 40.
Entonces hay un equilibrio entre ambos para mantener la frecuencia cardíaca dentro de unos niveles estables, dentro de unos niveles normales. O sea, actúan los dos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del azúcar en la sangre, la insulina y el glucagón, ¿no? Ambos. La insulina baja los niveles de glucosa en sangre y el glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. De manera que se mantiene los niveles de glucosa dentro de un rango estable, normal, que puede ser entre 70 y 110 miligramos por decilitro, ¿no? De la glucosa. Lo mismo ocurre acá en hemostasia. O sea, la sangre tiene que permanecer en un estado líquido, no coagulado, no coagulado, porque si no se formarían trombos y la sangre no fluiría libremente, y tampoco una exageración de una de un estado líquido que desangraría al paciente o a la persona con mínimos esfuerzos. Entonces, esta unión de la coagulación y la fibrinólisis mantienen a la sangre en un estado líquido estable. Ya, no es completamente coagulado ni tampoco un líquido tan fluido que el paciente podría sangrar con un mínimo esfuerzo, ¿no? Una mínima lesión y un sangrado profuso, y se perdería tanta sangre que el organismo, el cuerpo entraría en un proceso de enfermedad ya, ¿no? Un shock, supongan, por ejemplo. Entonces, en nuestra sangre, recuerden por favor esto, hay sustancias procoagulantes, que su función es promover la coagulación, y hay unas sustancias anticoagulantes que van a promover la no coagulación o el mantenimiento de la sangre en un estado líquido, ¿ya? Entonces, la coagulación que se da en un proceso de lesión y en un proceso también de no lesión, ojo, para mantener la sangre en un estado líquido. En el caso de la lesión, vamos a hablar de una hemostasia primaria y hemostasia secundaria, como ya hemos mencionado. La hemostasia primaria consiste en formar el trombo blanco. ¿Qué es esto de formar el trombo blanco? Consiste en lo que dijimos en primer paso después del vasoespasmo, es la agregación plaquetaria y la adhesión plaquetaria. O sea, aquí solamente intervienen las plaquetas. Por eso es que se denomina trombo blanco, ¿no? Trombo blanco. Y para nosotros medir la hemostasia primaria o la formación del trombo blanco, ¿qué examen de laboratorio podemos hacer? El tiempo de sangría. ¿Ya? Con el tiempo de sangría, que el tiempo de sangría normal es entre 3 a 7 minutos. Si es prolongado, entonces hay un problema de qué? De plaquetas. Puede ser una plaquetopenia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el trombo blanco solamente estamos viendo la agregación y la adhesión plaquetaria, ¿ya? En la hemostasia secundaria ya se forma el trombo amarillo. El trombo amarillo es la formación de fibrina. Por eso es que este coágulo de fibrina es más estable, ¿no? Más estable. Entonces, aquí ya intervienen lo que dijimos. ¿Qué dijimos? Los factores de coagulación. En la hemostasia primaria intervienen las plaquetas, y en la hemostasia secundaria intervienen ya los factores de coagulación, la bioquímica de los factores de coagulación. Ahora, para que los factores de coagulación intervengan en la formación final de fibrina, se va a dar en dos fases, en dos vías, perdón, en dos vías. Hay una vía intrínseca
que también se le denomina vía de contacto. ¿Ya? Es lenta, dura 1 a 6 minutos. Y el examen, ojo aquí, el examen que evalúa la vía intrínseca se denomina TTPA, ¿no? Tiempo de tromboplastina parcial activado, TTPA, ¿no? En el perfil de coagulación te piden, ¿no? Un TTPA y TP. Los valores normales de TTPA es de 25 a 45. Depende del laboratorio, ¿no? De los insumos reactivos que utilicen en el laboratorio. 25 a 45. No mayor a esto. Si es mayor a 45 segundos, significa que hay un daño en dónde o una alteración de los factores de coagulación en dónde, de la vía intrínseca. Para eso sirve el TTPA. El TTPA sirve para evaluar la vía intrínseca, ¿ya? Y la vía extrínseca es otra vía de formación de la fibrina, ¿ya? Para formar la fibrina, ojo, fibrina, no estamos hablando de plaquetas, estamos hablando de fibrinas. La vía extrínseca se da inicio por la liberación del factor tisular, el factor 3. Es explosiva, es rápida, dura 15 segundos. El examen que sirve para evaluar aquí la vía extrínseca se denomina TP o es tiempo de protrombina, ¿ya? Tiempo de protrombina y dura de 10 a 15 segundos, ¿no? 15 segundos. Si el tiempo de protrombina es mayor a 15 segundos, entonces hay una alteración en la vía extrínseca. Ojo, ¿ya? Si el tiempo de protrombina dura mayor de 15 segundos, hay una alteración en la vía extrínseca. Si el tiempo de TTPA, o sea, tiempo, vamos a poner aquí, tiempo de tromboplastina, tromboplastina parcial, parcial activado, el tiempo de tromboplastina parcial activado, que es el TTPA, es mayor a 45 segundos, entonces vamos a identificar o vamos a deducir que hay una lesión en la vía intrínseca. Si el tiempo de sangría es mayor a 7 minutos, entonces vamos a identificar o saber que hay una alteración en el número de plaquetas, probablemente una plaquetopenia. Y si el tiempo de tromboplastina parcial activado es mayor a 50 segundos, 45 segundos, significa que hay un déficit en los factores de coagulación de la vía intrínseca. Si el tiempo de protrombina es mayor a 15 segundos, significa que hay un déficit o una deficiencia en los factores de coagulación de la vía extrínseca, ¿ya? Ahora, también se habla de INR, ¿no? Nos han hablado de INR o hemos escuchado dentro del perfil de coagulación solicitan el INR. El INR tiene relación con el tiempo de protrombina, ¿ya? Normalmente es entre 1 a 2. En algunos textos van a encontrar hasta 3. El INR es lo mismo que el TP. Esto también vamos a hablar más adelante, ¿ya? Si se mide, o sea, INR en realidad es un cálculo, es un cálculo que toma en cuenta el tiempo de protrombina, ¿ya? Entonces ya sabemos, ¿ah? Por ejemplo, si tienes un TTPA prolongado, hay un déficit en factores de coagulación de la vía intrínseca. Si tienes un TP prolongado o un INR mayor a 2, hay un déficit de los factores de coagulación de la vía extrínseca, ¿no? Y como les dije al inicio, la hemostasia es mantener a la sangre en estado líquido. Hay insumos, productos que promueven esos o anticoagulantes.
como el plasminógeno, la plasmina, ¿no? Y el dímero D. Entonces, miren, ustedes saben que la arteria tiene varias capas, ¿ya? La arteria tiene varias capas. Una de ellas es el endotelio. Esta capita llamada endotelio es la que está en íntima contacto con la sangre. Por aquí pasa la sangre, ¿no? La sangre. Luego tiene, esta es una membrana basal. ¿Qué significa esta membrana basal? Es donde se posan las células endoteliales. Luego sigue esta capa muscular, que es esta de acá, ¿no? La arteria, sabemos que es una arteria flexible gracias a la presencia de esta capa muscular. Y también tiene su membrana basal, que es esta de aquí y esta de aquí. Y ahí la adventicia, que es la capa última, ¿no? Entonces, fíjense, el endotelio, o sea, mejor dicho, la membrana basal del endotelio libera este factor que se llama el factor de von Willebrand, ¿ya? Incluso hay personas que nacen con un déficit del factor de von Willebrand, ¿no? Por eso se llama enfermedad de von Willebrand. Pero naturalmente, normalmente, el factor de von Willebrand es liberado, sintetizado y liberado por la membrana basal del endotelio, ¿ya? Y el, la membrana basal, que es esta de acá, la membrana basal de la capa muscular también libera el factor tisular, ¿ya? El factor tisular, la membrana basal de la capa muscular, ¿ya? Tenemos dos entonces. Tenemos un factor de von Willebrand que es liberado por la membrana basal del endotelio y tenemos un factor tisular que es liberado por la membrana basal del músculo, de la capa muscular, de las arterias. Ya, entonces tenemos dos sustancias que se liberan en la arteria. Entonces, fíjense si hay una lesión aquí. Miren, fíjense si hay una lesión aquí, un corte en este vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que se va a liberar? Factor de von Willebrand y el factor tisular. ¿Se entiende? Si hay un corte, una lesión en una arteria, se libera el factor de von Willebrand en primera instancia y luego el factor tisular, ¿ya? O simultáneamente. Entonces, fíjense, aquí esta es una arteria, ¿no? De un corte transversal. Esta es una arteria y por aquí pasa la sangre y esta es la capa muscular, ¿no? Capa muscular, este es el endotelio, la adventicia. ¿Qué sucede en el caso de una lesión? ¿No? Miren, se corta la arteria por algún motivo, un golpe, ¿no? Un corte, se lesiona las paredes del vaso sanguíneo. ¿Qué sucede? Se libera, ¿qué hemos dicho? El factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand, ¿ya? Entonces, este factor de von Willebrand se libera debido a la lesión en la membrana basal del endotelio, ¿no? Se libera. Y este factor de von Willebrand, ¿qué es lo que produce? Es la primera alarma. Es como un celular. Llama a las plaquetas para que se unan o traten de contener el sangrado, si no, el sangrado, ¿no? Eh, sería profuso. Entonces, el primero en llamar a las plaquetas es el factor de von Willebrand. ¿Ya? Llama a las plaquetas. A este primer proceso se le denomina adhesión plaquetaria. Ya las plaquetas se unen con la intención de contener el sangrado. Adhesión. Luego, las mismas plaquetas activan una bocina, otra alarma. Las mismas plaquetas nos dicen, miren que la intensidad de la sangre es tan alta que necesitamos ayuda.
Entonces, las plaquetas, ojo, las plaquetas, no el endotelio, no el músculo, sino las mismas plaquetas liberan un tromboxano. Entonces, el tromboxano es una alarma, ¿no? Alarma, tromboxano A2, liberan las plaquetas. ¿Para qué? Para llamar a más plaquetas. Entonces, el tromboxano A2, ojo, el tromboxano A2 es responsable de la agregación plaquetaria. O sea, primero tenemos adhesión plaquetaria por el factor de von Willebrand y luego tenemos el tromboxano que es liberado por las mismas plaquetas para la agregación plaquetaria. Entonces tenemos acá una suerte de una formación de un muro, ¿no? Pero imagínense el muro formado solamente por ladrillos. Ya es como un muro simple, solamente con ladrillos. Es como que faltara algo aquí para que sea más firme, ¿no? Entonces esto es solamente con ladrillos, las plaquetas. A este primer proceso se le denomina hemostasia primaria. ¿Ya? Hemostasia primaria. Luego vamos a pasar a un segundo proceso que se llama hemostasia secundaria. Pero antes de hablar de la hemostasia secundaria, vamos a hablar de los factores de coagulación. Entonces, miren, los factores de coagulación son, tenemos a uno, por ejemplo, el fibrinógeno. Bueno, no pretendo que se memoricen esta lista de factores de coagulación, pero sí podríamos aprendernos unos cuantos. Por ejemplo, el uno es el fibrinógeno, el 2 es la protrombina, el 3 es el factor tisular, ojo, es el inicio de la vía extrínseca, ¿te acuerdas? Factor tisular, el calcio, que es el 4, ¿no? El 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, ¿no? Incluso hay uno que otro, algunos autores dicen que el 5 o el 6 no es un factor de coagulación, que es dependiente de otro, no sé. Pero estos son los factores de coagulación. O sea, estos factores, estas sustancias químicas, bioquímicas, son las que promueven la coagulación. En realidad, la hemostasia secundaria y cada uno tanto en su vía intrínseca como en su vía extrínseca. Pero quiero que observen algo en este cuadro, que todos o la mayoría se sintetiza, se fabrica ¿dónde? En el hígado. Fibrinógeno, en el hígado. Protrombina, en el hígado. Proacelerina, en el hígado. Proconvertina, en el hígado, 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 en el hígado. Todos o la mayoría, ¿no?, de los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, si hay una falla hepática, ya sea por una falla multiorgánica, ¿no?, en los pacientes críticos, si hay falla hepática, ese paciente va a presentar ¿qué cosa? Una disminución en la síntesis y liberación de factores de coagulación. Y si hay una disminución en la síntesis y en la liberación y en la presencia, ¿no?, de la cantidad de factores de coagulación en la sangre, este paciente va a presentar problemas de coagulación. Por eso es que se administran el plasma fresco congelado o el crío precipitado en los pacientes críticos y en otros casos también, ¿ya? Entonces, ojo con este cuadro, ¿ya? El fibrinógeno es el factor 1, protrombina factor 2, factor tisular es el factor 3, pero la mayoría se fabrican en el hígado, se sintetizan en el hígado, ¿no? Se sintetizan en el hígado. Y si hay falla hepática, como en el paciente crítico con falla multiorgánica, este paciente va a presentar un déficit de factores de coagulación. Entonces regresamos a nuestro cuadro, ¿ya? Dijimos que el factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand es el que se liberó y llamó a las plaquetas, que es el primer proceso de adhesión plaquetaria,
Luego, las mismas plaquetas dicen que no, hay mucho sangrado, necesitamos ayuda. ¿Activan a quién? Al tromboxano A2. Tromboxano A2, que es una alarma, llama más plaquetas y se forma es un proceso que se denomina agregación plaquetaria, o sea, más plaquetas. Son como unos ladrillos, ¿no? Entonces, el factor de von Willebrand es como si fuera un celular, ¿no? Que va a llamar a plaquetas. Entonces, como en la vida real, ¿no? Por ejemplo, algunas personas tienen dos celulares, ¿no? Algunos tienen un celular para la firme, dicen, ¿no? Para la firme, y tienen otro celular para la trampa. Entonces, aquí eh, la arteria también tiene otro celular, que es el factor tisular, ¿ya? ¿Quién libera el factor tisular? La membrana basal de la capa muscular. Entonces, libera el factor tisular. Entonces, el factor tisular, una vez ya liberado, llama, que el factor tisular es el 3. ¿Recuerdas el cuadro? Factor tisular es el 3. Llama o activa esta vía extrínseca, ¿no? Entonces, el 3 actúa sobre el 7, factor 7. El 7 actúa sobre el factor 10. El 10 actúa convirtiendo la protrombina en trombina y la trombina actúa convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. Y el resultado final es que la fibrina es como un pegamento, ¿no? La hemostasia primaria solamente se habían formado plaquetas, ¿no? Como ladrillos que tú colocas uno sobre otro sin cemento, pero ya la fibrina vendría a ser el cemento. Entonces, colocas un ladrillo, colocas cemento, colocas otro ladrillo, colocas cemento y así, ¿no? Entonces ya tienes un coágulo más firme. Entonces, en eso consiste la hemostasia secundaria. Consiste en liberar o formar fibrina para estabilizar este coágulo. Se da primero en la vía extrínseca y luego en la vía intrínseca también. ¿Ya? El objetivo final es formar fibrina para que este coágulo sea firme. Entonces acá viene la famosa cascada de la coagulación. Algunos ven este cuadro y dicen, oh Dios mío, ¿qué es eso? Dicen, ¿no? No se asusten que esto es simple. Esto es lo vamos a hacer lo más simple posible. Ya, lo vamos a hacer lo más simple posible para que ustedes puedan recordarse también. Miren, solamente se trata de dos vías, dijimos. Una vía extrínseca y una vía intrínseca. Se llama vía extrínseca porque debe haber un traumatismo, ¿no? Inicialmente. Y cuando hay traumatismo, ¿se acuerdan del factor tisular? ¿Quién libera el factor tisular? La membrana basal de la capa muscular de la arteria, resultado de un traumatismo, de un corte, ¿no? Una lesión. Se libera factor tisular, activa el factor 7, el 7 activa el factor 10, el 10 activa el factor 5, el 5, ¿no? Aquí es la protrombina, se convierte en trombina, la trombina actúa sobre el fibrinógeno, que no es factor 2, y convierte en fibrina, factor 1, perdón, factor 1, y finalmente tenemos a la fibrina. Esta es la vía extrínseca. La vía intrínseca parte, no, el inicio es a partir del factor 12, el factor 11, el factor 9, el 10, ¿dónde está? El 10 está aquí, y este es el factor 8, aquí tenemos el 10, luego el 5, el 2 y el 1. Este es, entonces, vía intrínseca, vía extrínseca y la vía común. Pero todavía me sigo confundiendo. Aquí más simple, fíjense. La vía extrínseca inicia con el factor 3 y para dar inicio a la vía común necesitamos el factor 10. ¿Por qué se llama vía común? Porque ambas vías
convergen, se unen en esta vía. El objetivo final es formar fibrina, ¿no? En el 10. Algo más simple, vamos a ver acá, para que puedan recordarse, miren, aquí vamos a ver aquí, ya, para que puedan recordarse esto. Fácil, miren. La vía intrínseca comienza en el 12, luego se convierte en 11, luego en 10, del 11 seguiría el 10, ¿no? Un retroceso. Pero el 10 está en la vía común. Ya seguimos con el 9. 12, 11, 9. Luego seguimos con el 8, luego el 10, luego el 5, luego el 2 y luego el 1. Y la vía extrínseca comienza con el 3, ¿no? Luego el 7. 7 más 3, 10. 10, 5, 2 y 1. Ya, vamos acá. Miren, 12. La vía intrínseca comienza en el 12. Luego sigue el 11. El 10 está en la vía común, que es esto de acá. En la vía común el 10. Luego seguiría el 9, ¿no? Después del 10, 9. El 8. Y aquí está el 10. 10 entre 5, 2. 2 entre 2, 1. Este es el fibrinógeno. Entonces, 3 para la vía extrínseca. 3 más 7, 10. 10 para la vía común. Ya está, ¿no? Nuevamente, vía intrínseca. Comienza en el 12, sigue en el 11. Aquí seguiría el 10, pero el 10 está aquí en la vía común. Luego sigue el 9 y el 8, ¿no? Luego para la vía extrínseca, este es el factor tisular, el 3. 3. Luego sigue el 7. 3 más 7, 10. Entonces el 10 es la vía común. 10, luego sería el 5. 10 entre 5, 2. 2 entre 2, 1. Este es el fibrinógeno. Fibrinógeno. Este es fácil de recordar. Entonces yo les recomiendo que recuerden, por favor, o sea, memoricen, o no tanto memorizar esto, sino solamente repasar unas cuantas veces y por deducción ya vamos a tener a la fibrina, ¿no? Los factores de coagulación, la cascada de la coagulación. ¿Es necesario saber? Sí, es necesario saber. Ahorita van a ver por qué. Nuevamente, vía intrínseca, 12, 11, vendría el 10, pero el 10 está en la vía común, 9, 8, 10. Vía extrínseca, 3, 7. 3 más 7, 10. 10. Luego sigue 5. 10 entre 5, 2. 2 entre 2, 1. 1 es el fibrinógeno. Entonces, lo que podemos recordarnos que es el factor tisular es el 3. La tromboplastina es el 11. Recuerden, miren, por eso el tiempo parcial de tromboplastina parcial activado, vía intrínseca. Factor tisular, ¿no? Es el 3, 10 y la protrombina es el 2 y el fibrinógeno es el 1. Fibrinógeno es el 1. Y finalmente, ¿qué queremos? El pegamento queremos, ¿no? Para que pegue las paquetas. Entonces, miren, hay patologías claro, patologías que se manifiestan por el déficit de ciertas sustancias, ciertos componentes. Por ejemplo, vamos a ver. Hay sustancias que se fabrican, hay factores de coagulación que se llaman los vitamina K dependientes. O sea, vitamina K dependientes. Entonces, ya, acá hay una pregunta. Acá dice, a ver, ya, Marilyn González dice, ya, está bien, ya, muy bien. Coloquen si es que hay unas dudas. Si ustedes quieren que no poder reexplicar o explicar de otra manera un poquito más entendible, me ponen ahí, ¿no? No podría repetir de qué es la vía intrínseca, qué es la vía extrínseca. Así pueden colocar, o si quieren participar también levanten la manito y podemos
podemos explicar un poquito mejor, de manera que todos puedan entender, ¿ya? Está bien. Ahora, mire, acá dice Marilyn González, dice, no sé, ¿qué significa la vía intrínseca y vía extrínseca? Ya, miren, ¿qué significa la vía intrínseca y la vía extrínseca? Primero que hemos dicho que la hemostasia tiene dos procesos, ¿no? La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Ya, vamos a ver. Hemostasia secundaria. Secundaria. Ya. Entonces, la hemostasia secundaria se va a dar a través de dos vías, eh, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ahora, estas dos vías para la formación, el objetivo final es formar fibrina. Ese es el objetivo final. Pero tenemos dos caminos, una vía intrínseca y una vía extrínseca. ¿Por qué se llama vía extrínseca? ¿Por qué se llama vía extrínseca? ¿Por qué? Porque recuerden que el factor tisular, que es el factor 3, 1, 2, 3, este factor tisular está aquí, miren, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo hay tiene capas, ¿no? Capa, el endotelio, la membrana, perdón, la capa muscular. Y en la capa muscular, ahí está, hay una membrana basal, ¿no? Membrana basal. La membrana basal de la capa muscular libera una sustancia que se llama factor tisular. Eso libera, que es este factor 3. Pero para que libere esa sustancia, 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 tiene que haber una lesión, un corte. Entonces, al haber un corte, se libera tanto el factor de von Willebrand y el factor tisular, ¿no? O sea, la membrana basal libera el factor tisular. Se llama vía extrínseca porque es algo externo que produce la liberación del factor tisular, ¿no? Es algo externo, ¿no? Por eso es vía extrínseca. Ahora, se denomina vía intrínseca porque es algo natural. En el proceso de hemostasia, de mantener ese líquido, ¿no? La sangre en un estado líquido, actúan la vía intrínseca sin la necesidad de un daño o una lesión, ¿ya? Es por eso. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos de esta vía extrínseca, miren, de la vía extrínseca, que vendría a ser esta, hay factores que son vitamina K dependientes. ¿Qué significa? Que necesitan de la presencia de vitamina K para, necesitan de la presencia de vitamina K para su formación, ¿ya? Para su formación, para su síntesis. Entonces, ¿qué factores son? El 10, el 9, el 7 y el 2. Miren, 10, el 9, el 7 y el 2. O sea, la mayoría está dentro de la vía extrínseca. ¿Ya? 10, 9, 7, 2. Entonces, estos son vitamina K dependientes. Y no sé si ustedes les ha pasado, recuerdan, tal vez en algunos médicos, ¿no? Y en hospitalización, sobre todo, dicen, ah, miren, este paciente tiene tendencia al sangrado, entonces indican, ¿qué indican? Vitamina K, administrar vitamina K, ¿no? Son vitamina K. ¿Por qué administran vitamina K? ¿Por qué se administra vitamina K? Porque gracias a la vitamina K se forman
los factores de coagulación, el 10972. Acuérdense de 1972. O sea, aunque este cero sería 10.972, ¿no? Pero para que se acuerden, 1972. 10972. ¿Ya? Vitamina K dependientes. Entonces, por eso es que se administra vitamina K, ¿no? Para la formación, para promover la síntesis de factores de coagulación. Entonces, ¿qué hacen la vitamina K? La vitamina K, miren, la vitamina K necesita, ojo, antes de eso, la vitamina K está en forma inactiva en la sangre y para que pueda activarse necesita de esta enzima que se llama epóxido reductasa. O sea, convierte la vitamina K inactiva en vitamina K activa o convierte. Entonces, hay un, hay un fármaco que se denomina, hay un anticoagulante que se denomina warfarina. ¿Ya? La warfarina es un anticoagulante que actúa en la vía extrínseca. Ojo, la warfarina actúa en la vía extrínseca. ¿Y qué hace? La warfarina bloquea la acción de la epóxido reductasa. O sea, ¿qué hace? Que hace que la vitamina K inactiva no se active, o sea, bloquea aquí. Entonces, no vas a tener vitamina K activa. Y si no tienes vitamina K activa, no vas a tener esta formación de los factores de coagulación, el 10, el 9, el 7, el 2. No vas a tener o va a haber un déficit. ¿Por qué? Porque la vitamina K está inactiva. O sea, necesitamos de esta enzima epóxido reductasa para poder activar. Entonces, si no se activa la vitamina K, no se fabrica el 7, el 10, el 2, el 9, ¿no? El 9. Entonces, la warfarina es un fármaco, un medicamento que bloquea la epóxido reductasa, que evita que la vitamina K se active y por lo tanto se fabriquen los factores de coagulación. ¿En qué pacientes se brinda warfarina, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a hablar de este caso. Pacientes con, por ejemplo, con fibrilación auricular, ¿ya? Fibrilación auricular. Entonces vamos a hablar un poquito de este caso porque es importante conocer el mecanismo de acción de la warfarina. Entonces, miren, esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene fibrilación auricular, significa que en las aurículas, la aurícula no está, no hay una contracción global, ¿no? Significa que hay una especie, una suerte de un calambre, ¿no? Que hay contracciones en múltiples focos, ¿no? Focos. Entonces, no hay una contracción global. Entonces, ¿esto qué hace? Hace o induce a la formación de unos trombos aquí, ¿ya? Unos coágulos. Entonces, ese coágulo puede pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo puede pasar ¿a dónde? A la arteria aorta y de la arteria aorta puede pasar arriba, arteria carótida interna, pasa al cerebro, polígono de Willis, y en el cerebro, este coágulo que está viajando por las arterias se puede detener aquí, se detiene aquí en el cerebro, ¿no? En el coágulo, en el polígono de Willis, en la arteria cerebral media, por ejemplo, se detiene ahí y toda esta zona del cerebro que está siendo irrigada deja de ser nutrida, o sea, hay una isquemia y hay necrosis. ¿A esto cómo se denomina? Infarto. Infarto cerebral.
¿no? Hay infarto cerebral. Entonces, estos pacientes que tienen fibrilación auricular tienen esa tendencia de formar, de que se formen coágulos y el coágulo viaje, por ejemplo, al cerebro y en el cerebro producir un infarto cerebral. Y esta es una situación grave. Para evitar que ese coágulo viaje, ¿no? O que se formen coágulos y haya ese riesgo de infarto cerebral, se administra warfarina. Se administra warfarina. Entonces, la warfarina es un anticoagulante. Entonces, que va a evitar la formación de coágulos a este nivel. Y esa administración de ese coagulante debe ser controlada. Debe ser controlada. ¿Con qué examen? Se llama el INR. Deben mantener entre 3, 4, no mayor a 5 de INR. Entre 3 y 4 idealmente. Ya, y el INR proviene de dónde? Del TP. ¿Y el TP qué es? Tiempo de protrombina. ¿Y el tiempo de protrombina qué evalúa? La vía extrínseca. El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca. Y básicamente los factores de coagulación vitamina K dependientes. Entonces se entiende por qué en este tipo de pacientes se debe tomar este examen de INR que deriva del TP. Es por ese motivo. ¿Ya? Si es que hay dudas, me preguntan por favor, ¿ya? Pueden escribir, no hay problema. Pueden escribir. Entonces la warfarina. Listo. Ahora hablemos de la vía intrínseca. ¿Ya? La vía intrínseca. Nuevamente para recordarnos, la vía intrínseca inicia con el 12, luego sigue el 11, seguiría el 10, pero el 10 está en la vía común, luego sigue el 9, el 8, en la vía común, luego sigue el 5, es 10 entre 5, 2, 2 entre 2, 1, 1, fibrinógeno y fibrina, ¿no? Vía extrínseca. Y nuevamente, aquí, recuérdense, ¿no? Factor tisular es el 3, tromboplastina es el 11, protrombina el 2, fibrinógeno el 1. Por eso que el tiempo de protrombina, el TP, tiempo de tromboplastina parcial activado, miren, la vía extrínseca. Y TP, la vía intrínseca, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la vía intrínseca? Fíjense. La vía intrínseca tiene relación también con un anticoagulante. Vamos a ver. Miren, la antitrombina 3 desactiva al 9, al 10, al 11 y al 12. Miren, al 9, al 10, al 11 y al 12. Ahora, para hacerles recordar, como les dije en hemostasia, nuestro organismo tiene componentes procoagulantes y proanticoagulantes. O sea, aquellas sustancias que quieren coagular la sangre y hay otras sustancias que evitan que se coagule la sangre para mantener la sangre líquida. Porque ¿qué pasaría si estos factores, estas sustancias procoagulantes como de la vía intrínseca predominarían? ¿Qué pasaría? Se coagula la sangre. Se coagula la sangre y no tendríamos sangre líquida. Y no hay avance de la sangre, eh, el oxígeno no se transporta, no hay gasto cardíaco, no hay vida. Entonces, una de las sustancias anticoagulantes es la antitrombina. No, naturalmente está constantemente desactivando al 9, al 10, al 11 y al 12, o sea, todos los factores de la vía extrínseca, naturalmente. ¿Por qué? Porque se puede coagular toda nuestra sangre, ya, como alguien dice, ya fuimos, ¿no? Entonces,
hay un medicamento que se denomina heparina, la heparina potencia la acción de la antitrombina. O sea, ¿cómo es la ciencia, no? ¿Cómo es la ciencia? Primero identificó a la antitrombina 3, que es una sustancia anticoagulante natural que nuestro cuerpo sintetiza, que sirve para desactivar al 9, 10, 11 y 12. ¿Y cómo es la ciencia que han fabricado un medicamento que se llama heparina que potencia la acción de la antitrombina 3? Potencia la acción, ¿no? Desactiva al 9, 10, 11 y 12. Entonces, la heparina actúa potenciando la antitrombina 3 y la warfarina desactiva a la epóxido reductasa, ¿no? ¿Te acuerdas? Para evitar que la vitamina K se active de inactivo en activo. Entonces, si no está activa, no se fabrican factores de coagulación vitamina K dependientes, ¿no? De la vía extrínseca. Aquí es de la vía intrínseca. Entonces, la heparina, ojo, actúa en la vía intrínseca. ¿Por qué es necesario conocer esta cascada de coagulación? Porque nosotros administramos fármacos anticoagulantes. ¿No administras heparina? Administras heparina. ¿Y cómo vas a saber el mecanismo de acción de la heparina si no sabes la cascada de la coagulación? ¿Administras warfarina? Sí, administras warfarina. ¿Y cómo vas a administrar warfarina si no sabes el mecanismo de acción de la warfarina? Imagínate que te pases de dosis. Entonces, si yo me paso de dosis, ¿qué probablemente le está pasando? Vía extrínseca. No, este paciente puede sangrar más de lo debido, ¿no? Entonces, entonces eso es lo que es la intención de este curso, ¿no? Conocer los exámenes de laboratorio para poder actuar después. Listo. Acá hay una pregunta. ¿Cómo saber qué vía de coagulación está alterada? Pues ya sabemos, ¿no? Vía intrínseca, vía extrínseca. ¿Y cómo yo sé qué vía de coagulación está alterada? Entonces, mediante los exámenes de laboratorio, ¿no? Del perfil de coagulación. La vía intrínseca, miren acá, la vía intrínseca mide este examen de aquí que se llama TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada. La tromboplastina es el 11, ¿no? Factor 11. Entonces, hemos dicho al inicio que el TTPA normal es 25 a 45. ¿Qué pasa si fuese mayor este TTPA, mayor a 45, 50, 60? Significa que la vía intrínseca hay un déficit de factores de coagulación de la vía intrínseca. Déficit. ¿Qué fármaco anticoagulante actúa en la vía intrínseca? La heparina. ¿Ya? La heparina. Como ya dijimos, la heparina. Y nuevamente, ¿con qué examen evalúo la vía intrínseca? Con el TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado. Para evaluar la vía extrínseca, ¿con qué examen evalúo? Con el TP, tiempo de protrombina, que es de 10 a 15, 14 segundos, 15 segundos. ¿Qué pasa si el TP está alterado? O sea, está prolongado, dicen, ¿no? El TP está prolongado, mayor a 15. Significa que hay un déficit en los factores de coagulación de la vía extrínseca. Entonces, si tú dices, TTPA, vía intrínseca, TP, vía extrínseca, TTPA, heparina, TP, warfarina, ya está. Como les decía, el TP, tiempo de protrombina, tiene una relación con el INR. Ahorita vamos a hablar del INR, ¿ya? Del 1 y 2. Vía extrínseca, warfarina. Recuérdense esto. Fácil de recordar, ¿ya? Entonces, ¿qué relación hay entre el tiempo de protrombina y el INR? ¿Qué significa INR? Significa ratio internacional normalizado. ¿Qué pasa? Miren,
¿Qué es el tiempo de protromina? Es una prueba que se utiliza para detectar y diagnosticar un trastorno hemorrágico, ¿ya? El TP es un ensayo ex vivo, o sea, sacan la sangre y fuera del cuerpo, ¿no? De la coagulación que se realiza mediante la adición de una fuente de conversión de factor tisular, o sea, agregan factor tisular. ¿Te acuerdas del factor tisular? El factor 3. ¿Qué hace el factor 3? Activa la vía extrínseca. Activa la vía extrínseca. Por eso es que si administran el factor tisular, van a ver, ¿qué pasa con la vía extrínseca, no? A plasma anticoagulado con citrato. El tiempo para la formación de coágulo refleja las actividades de los factores de coagulación implicadas en la vía común y extrínseca. ¿Recuerdas? 3, 7, 3 más 7, 10. 3, 7, 10, ¿no? 7, 10. 10 entre 2, entre 5, 2. 2 y 1. 2 entre 2, 1. O sea, vía extrínseca y vía común. La prolongación del TP se correlaciona con el grado de deficiencia de una o más de estas proteínas procoagulantes. Recuerden, la deficiencia. O sea, la prolongación del TP, cuando decimos que el TP es igual, ¿no? Hasta 15 segundos, si se prolonga, por ejemplo, 20, 25 segundos, hay un déficit de estos factores de coagulación. Entonces, ¿qué es el INR? El INR es, ¿no?, el ratio internacional normalizado. Se calcula a partir del TP, o sea, es un cálculo, no es medido, cálculo. Se utiliza para verificar que los tratamientos anticoagulantes son eficaces para prevenir la formación de coágulos. ¿Ya? Se solicita este examen si se sospecha que el paciente está presentando un trastorno de coagulación o si está tomando anticoagulantes. Ya. El TP se mide normalmente en segundos y se compara los parados obtenidos en los individuos sanos. Como los reactivos empleados para realizar esta prueba varían según los laboratorios, los valores normales también fluctuarán. Para normalizar los resultados internacionalmente, un comité de la Organización Mundial de la Salud desarrolló y recomendó el uso del INR junto al TP en aquellos pacientes que están tomando un tratamiento de warfarina. Entonces, el INR consiste en un cálculo que permite minimizar los cambios debido a los reactivos empleados, a la vez que permite comparar los resultados entre los distintos laboratorios. Entonces, es un ratio internacional normalizado que toma el TP del paciente actual con un TP normal, todo elevado a un ISI, que es un valor que puede ser 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, hayan el INR puede salir, por ejemplo, INR, supongamos, igual a 7. 7 es elevadísimo. ¿Qué significa 7? 7 significa, si este paciente está tomando warfarina, significa que te pasaste de la dosis. O el médico ha indicado una dosis que no corresponde con la que requiere el paciente. O sea, es una dosis excesiva. Y este paciente con INR 7, alto riesgo, ¿de qué? De sangrado. Alto riesgo de sangrado. ¿Qué puedes hacer aquí? Administrar. ¿Qué se administra? Plasma fresco congelado. ¿Por qué plasma fresco congelado? Porque tiene factores de la coagulación, que vamos a hablar de este tema también. ¿Ya? Entonces, el TP, vamos a ver algo del TP, ¿no? TP prolongado. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si encontramos un TP prolongado, o sea, mayor a 15 segundos y un TTPA normal? Si es prolongado, ¿qué significa? Puede haber enfermedad hepática. ¿Recuerdas? Una falla hepática, ¿por qué? Porque el hígado fabrica la mayoría, por no decir todos los factores de coagulación. Si el paciente tiene falla hepática, obviamente que el TP pues, va a estar prolongado. Déficit de vitamina K. ¿Por qué? En el TP.
El TP evalúa qué vía. Vía extrínseca. Extrínseca. Y la vía extrínseca, ahí están ¿qué? Los factores de coagulación, vitamina K, vitamina K dependientes. 1972. 10972. Vitamina K dependientes. Déficit del factor 7 o defectuoso, 7. Coagulación intravascular diseminada crónica. Tratamiento anticoagulante con acetonocumarol o warfarina. O sea, este paciente está tomando warfarina. ¿Qué es la warfarina, no? Warfarina actúa sobre la vitamina K, o sea, hace que la vitamina K no se active. Si no se activa, déficit de esos factores de coagulación 10, 9, 7 y 2. Si está normal el TP y el TTP prolongado, hay disminución de los factores 8, 9, 11, 11, o bien defectuosos, ¿no? Vía extrínseca, TTP, extrínseca, extrínseca. ¿Te acuerdas? 12, 11, 10, no, en la vía común, 9, 8. ¿Te acuerdas? O la enfermedad de von Willebrand. Esto también, ¿ya? Factor 8, vía extrínseca. O el 8 está en la vía intrínseca, no, vía extrínseca. Si ambos están prolongados, falla hepática grave, porque el 99% de los factores de coagulación se fabrican en tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca en el hígado. Coagulación intravascular diseminada. Disminución de factores 1, 2, 5, 10 defectuosos. Normal, normal o ligeramente prolongado. Normal, ¿no? Hemostasia normal. Ahora, por ejemplo, aquí ya para evaluar un poquito otros, no solamente factores de coagulación, por ejemplo, hay un paciente que presenta sangrado nasal, está en hospitalización al exponerse al sol, salió un poquito, un rato al parque, ¿no? Al patio del hospital, luego regresó, sangrado nasal, ahí en el cuerpo tú observas que tiene petequias, ojo las petequias. ¿Qué examen evaluarías? ¿Factores de coagulación o plaquetas? Miren. Cuando un paciente tiene trastorno de coagulación, evalúas dos cosas, las plaquetas y los factores de coagulación. ¿Por qué? Tienes que evaluar hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Tienes que evaluar hemostasia primaria y hemostasia secundaria. ¿Sí o no? Tienes que evaluar hemostasia primaria y hemostasia secundaria. En hemostasia primaria evalúas plaquetas. Hemostasia secundaria, factores de coagulación. Y si tiene petequias, como esos puntitos, ¿no? Coloración rojo-violácea, menor de 0,5 centímetros, característicos de plaquetopenia, ¿no? Entonces, para evaluar plaquetas, los valores normales de plaquetas son de 150.000 a 400.000. Trombocitopenia, vamos a hablar de plaquetopenia o trombocitopenia cuando los valores son menores de 150.000, ¿no? Aquí dijimos, ¿te acuerdas de esta imagen, ¿no? La adhesión plaquetaria, la agregación plaquetaria, ¿no? El factor de von Willebrand tromboxano A2. ¿Qué fármaco actúa en la agregación plaquetaria? La aspirina. ¿En qué pacientes se brinda aspirina? En aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio o aquellos pacientes que tienen riesgo de IMA, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es una arteria en aquellos pacientes con obesidad, riesgo cardiovascular, se forman las famosas placas, las placas ateromatosas, ¿no? De ateroma. Es acúmulo de colesterol, de grasas, lípidos, no por comer grasas, ojo, por comer mucho carbohidrato, pan, azúcar, monosacáridos, polisacáridos. Ojo, no por comer grasas, sino por comer carbohidratos, exceso.
galletas, queques, etcétera. Entonces se forman estas placas con el paso de los años y estas plaquitas pueden presentar fisuras y pueden presentar microsangrados o a veces se despliegan tanto, incluso este daño tisular aquí en el endotelio promueve la agregación plaquetaria por la formación de tromboxano A2 en estos pacientes con riesgo de IMA, infarto agudo de miocardio. Aquellos pacientes, ¿no? Si ustedes han administrado a aquellos pacientes con IMA o con riesgo de IMA o posinfarto, ¿no? Con factores de riesgo, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, y con infarto previo. ¿Qué hace la aspirina? La aspirina, ¿no? Antes de ver el mecanismo de acción, los fosfolípidos que están en la membrana celular, una vez que se liberan, activan el ácido araquidónico. El ácido araquidónico actúa sobre, se libera, ¿no? La ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2 promueven la formación de prostaglandinas I2, esta es la prostaciclina, y tromboxano A2. ¿Dónde está? Tromboxano A2. ¿Qué hace el tromboxano A2? Agregación plaquetaria. ¿Qué significa? Que cuando hay daño de fosfolípido, cuando hay daño de lesión endotelial, aquí en el endotelio, cuando hay daño endotelial, se liberan fosfolípidos y se libera el ácido araquidónico y el ácido araquidónico promueve la síntesis de tromboxano A2. ¿Qué pasa? Como acá hay daño, lesión endotelial, se libera tromboxano A2, o sea, promueve la liberación de tromboxano A2. ¿Y qué? ¿Y qué promueve? Agregación plaquetaria. Aquí, agregación plaquetaria. Y esto ya es un coágulo, o un trombo, un émbolo. Y este trombo pasa a las arterias de menor calibre y ese trombo o ese émbolo se detiene en alguna arteria de menor calibre. Y al detenerse en esa arteria de menor calibre, lesiona, o perdón, produce, o sea, ausencia de flujo. No hay flujo acá. Necrosis. Puede ser infarto agudo de miocardio, infarto cerebral, ¿no? Infarto cerebral puede producir. Por eso es que en estos pacientes se administra aspirina, ¿ya? Para aprovechar este gráfico hicimos esto. Ahora, las hemofilias, hay pacientes que nacen ya con este déficit del factor 8, déficit del factor 9, del factor 8 y factor 9. Factor 8, factor 9, son hemofilias tipo A, tipo B. Estos pacientes tienen el TTPA prolongado, porque TTPA vía intrínseca, factor 9, 8. También los déficits que ya hablamos, ¿no? De vitamina K, 10972, 1972, mayor a 5, el INR elevado, ¿no? O aquellas hepatopatías. Recuerden, paciente con hepatopatía, TTPA prolongado y TP prolongado, ¿ya? Listo. Si es que hay algunas preguntas, podemos, pueden escribir, pueden tal vez levantar la manito si quieren hablar, y si no, ya vamos pasando al siguiente tema. ¿Ya? Levanten la manito si quieren o este, vamos ya hablando del siguiente tema.